¿Para qué murió Jesús? Es una pregunta como muy pertinente, ¿no? Para esta época, porque ya empezó la Semana Santa, la Semana Mayor, en la que, bueno, pues la mayoría de la gente recuerda la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero bueno, vale la pena, no sé, preguntarnos si estos hechos históricos tienen algún efecto y tienen alguna utilidad sobre nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. ¿Para qué murió Jesús? ¿Fue nada más un espectáculo grotesco? ¿O murió como porque Dios es tan iracundo y tiene un carácter tan de la fregada que estaba enojado con nosotros porque somos pecadores y por eso tuvo que cometer la crueldad espantosa de sacrificar a su propio hijo? Bueno, digo, es una idea muy respetable para los que quieran creer en ella, pero yo no me la trago de plano. Yo no acepto ninguna doctrina que me haga sentir pecador, ni que me haga sentir miserable, ni que me hable de un Dios antropomorfo que se enoja y que propina castigos terribles y espantosos a Jesucristo para salvarnos, para salvar al resto de los seres humanos. Bueno, no sé, son cosas que me parecen a veces absurdas, pero entonces, ¿para qué murió Jesús? Número uno, voy a hablarte de 4 puntos. El número uno, Jesús murió para resucitar. La crucifixión es el preámbulo, es la antesala de la resurrección. Jesús tenía que morir de manera pública para que dieran fe de ese hecho las autoridades, tanto romanas como judías, y así que nadie pudiera entonces decir que el hecho de la resurrección había sido un fraude. No, porque la crucifixión fue un acto absolutamente público, de manera que todo el mundo se quedó con la boca callada cuando el sepulcro estuvo vacío y el maestro se apareció a sus discípulos. Jesús muere para resucitar, y la resurrección es la máxima demostración de un principio básico, y es el principio del poder del Espíritu sobre la materia. Espíritu, mente, Dios son términos que significan exactamente lo mismo. Y Jesús durante todo su ministerio y en el hecho de la resurrección demostró en carne propia el poder de la mente sobre la materia. Jesús, con su elevadísimo estado de conciencia, pudo desmaterializar su cuerpo en el hecho que nosotros llamamos resurrección. Es una lección para cada uno de nosotros muy importante, porque nos recuerda que no importa cuál es la naturaleza de nuestro problema, no importa de qué tanta oscuridad estamos rodeados, no importa que de repente pensamos que nuestras circunstancias son irremediables y que no hay solución. Eso es pura mentira. Si el maestro pudo demostrar el poder del espíritu sobre la materia, aún sobre aquello que llamamos muerte, y si tú entiendes que ese poder que habitaba en el maestro habita en ti, entonces entenderás que no hay problema sin solución, no hay enfermedad incurable, no hay condición ni situación que no se pueda sanar y que no pueda cambiar si tú aprendes este principio de mentalismo y lo aplicas a tu vida diaria. Para eso resucitó Jesús, para mostrarte que Dios es vida y que incluso la muerte es únicamente apariencia, porque la única realidad es la vida que nosotros llamamos Dios. Segundo punto, Jesús fue crucificado para vencer al mundo. ¿Qué es eso de vencer al mundo? Él en el Evangelio de San Juan les dice a sus discípulos, en el capítulo 16, versículo 33, les dice a sus discípulos, yo he vencido al mundo. ¿Qué es eso de vencer al mundo? En este contexto bíblico, el mundo representa o significa o quiere decir la mentalidad de la raza. Toda la raza humana ha generado una mente colectiva. En esa mente colectiva hay cosas buenas, pero también hay cosas muy malas. En esa mente colectiva hay creencias falsas. En esa mente colectiva están todos los temores de la humanidad, están los odios, están las guerras, están los homicidios, está todo lo feo que te puedas imaginar. Eso está contenido en la mentalidad de la raza. Jesús, durante su pasión y su crucifixión, se enfrentó con todo eso. Jesús tenía un estado de conciencia elevadísimo, él se había elevado completamente. Aquí está el estado de conciencia de Jesús y aquí la mente de la raza. En la pasión y en la crucifixión, Jesús quiso descender de ese estado elevado de conciencia para experimentar él mismo los horrores de la humanidad, de aquella parte oscura de la humanidad. ¿Y para qué hizo Jesús eso? ¿Cuál era la utilidad? Lo hizo para vencer, lo hizo para derrotar toda esa porquería que está contenida en la mentalidad de la raza. Lo hizo para decirte a ti, para decirme a mí, sí se puede vencer cualquier adversidad, puedes vencer el miedo,
puedes vencer los temores, puedes vencer todo eso que te oprime y que te impide manifestar y desarrollar tu pleno potencial como hijo de Dios. Jesús quiso empaparse de la realidad de sus hermanos, los seres humanos, y en medio de esa realidad triunfar y salir victorioso y mostrarnos así el camino que a partir de ese momento nosotros podemos y es más, debemos seguir. Eso es lo que se refiere la Escritura cuando habla del mundo y cuando nos dice que Jesús venció al mundo. Si Jesús venció todos esos horrores contenidos en la mentalidad de la raza, tú también lo puedes hacer y yo también lo puedo hacer si seguimos los pasos del Maestro. Si no seguimos los pasos del Maestro, bueno, permaneceremos inmersos en la mentalidad de la raza y seguiremos enfermos, fregados, pobres, con una vida caótica, sin amor, llenos de desgracia. Para cada uno la opción es completamente individual y personal. Pero ya el patrón del triunfo y el camino del triunfo ha sido establecido por Jesús desde hace 2000 años. Tercer punto, Jesús muere, Jesús es crucificado para mostrar el lado oscuro de la ley. ¿Cuál es la ley a la que me refiero? La ley de tu mente. Tus creencias y tus ideas se convierten en tus experiencias y en tu realidad exterior. Te guste o no, eso es un tema que es fundamental y que hay que entender. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Cómo que Dios mata y da vida al mismo tiempo? ¿Cómo que Dios sana y enferma? ¿Cómo que Dios te humilla y te levanta? Entonces Dios es bipolar, a veces está de buenas, a veces de malas. A mí me daría pánico creer en un Dios así. Por supuesto que no. Lo que pasa es que cuando la Biblia te habla de Dios, está hablando de la ley de tu propia mente, porque Dios es el poder creador de tu propia mente. Y tú mediante el uso de la fe puedes entonces generar cosas buenas o generar cosas malas. Si tú crees en la enfermedad y le tienes miedo a la enfermedad, la vas a manifestar. Si crees en la pobreza, si crees en la desgracia, si crees que vas a fracasar en tus proyectos, etcétera, eso es lo que vas a manifestar y estás entonces en el lado oscuro de la ley. Si crees en lo contrario, estás utilizando sabiamente la ley. Y Jesús en la cruz es como si nos dijera: sigue creyendo en todas esas tonterías en las que has creído durante años y este es tu destino, la cruz. Jesús, con ese amor inmenso hacia la humanidad, quiso expresarnos de manera tan gráfica y tan contundente hacia dónde nos puede dirigir la ley de la mente mal utilizada. Es como que en la cruz se refleja la mentalidad de la raza, la mentalidad de la mayoría de la humanidad. En la cruz se reflejan todas esas creencias que muchos seres humanos han tenido durante siglos y durante milenios. Esas creencias de: ay, la voluntad de Dios es mala, estoy enfermo porque Dios así lo quiere. No tengo una vida mejor porque así Dios lo quiere. En fin, todas esas tonterías con las que hemos sido programados es un estado de conciencia representado perfectamente en la cruz. Y en el sepulcro vacío se representa el estado de conciencia de Jesús, que es un estado de conciencia muy por arriba de la mente de la raza y es un estado de conciencia de vida, de plenitud, de gozo y de paz. Tú decides cómo usar la ley de tu propia mente, porque es una ley impersonal, no respeta a ningún individuo. Simplemente si tú usas el poder creador de tu mente para generarte desgracias y toda clase de males, así te sucederá. Pero si usas sabiamente el poder creador de tu mente para construir la vida que tú quieres, para ser feliz, para vivir pleno, así será. Como decía Jesucristo, conforme a tu fe te es dado. Por último, cuarto punto. ¿Por qué murió Jesús? Para mostrarnos que es necesario morir para vivir. Dice el maestro en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da fruto. Es necesario que tú y yo experimentemos una muerte. ¿Qué tipo de muerte? Una muerte interior. Tiene que morir en ti y en mí todo eso que nos hace infelices. Tiene que morir la ira, tiene que morir el rencor, tiene que morir el odio, tiene que morir la falta de fe, tiene que morir la tristeza, tiene que morir esa sensación espantosa de que nuestra vida no tiene ningún propósito, tienen que morir las falsas creencias absurdas y tontas
creencias en el infierno, creencias en un Dios iracundo. Tiene que morir en ti la creencia tan tonta de que eres un pecador y de que mereces la ira divina. Hay muchas cosas que tienen que morir en nosotros, porque si todo eso no muere, no vamos a poder renacer y no seremos nunca hombres y mujeres libres, plenos y felices. Eso está demostrado de una manera gráfica, muy fuerte, muy dramática, en el hecho de la crucifixión y de la resurrección. Es como que tú y yo tenemos que experimentar una crucifixión y una resurrección interior. ¿Quieres verdaderamente que el Hijo de Dios que tú eres se manifieste con toda su gloria? Es necesario que mueras a tus estados de conciencia anteriores, esos estados de conciencia que han generado tu realidad actual, en la cual hay muchas cosas que no te gustan y que darías todo por cambiarlas. Como conclusión, quisiera leer un pasaje igual en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 14, versículo 12. Y nos dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quizás estés pensando, bueno, Jesús hizo todo lo que hizo porque Él es el Hijo de Dios, pero yo no lo puedo hacer. Aquí en este versículo Jesús te desmiente y te dice: si crees en mí, si crees en lo que yo soy, en lo que yo represento, en lo que yo he hecho, dice Jesús, harás las obras que yo he hecho y aún mayores las harás. Por lo tanto, ten en cuenta que el poder de la resurrección está en ti, que Jesús fue crucificado para mostrarte un camino que hay que seguir si es que queremos experimentar en nosotros la gloria, el poder y la grandeza de Dios. Si te fijas en este mensaje, no hay nada de pecado, no hay nada de culpabilidad, no hay nada de un Dios iracundo que castiga a su Hijo con un sacrificio terrible y sumamente cruel, porque esas ideas viejas deben ser desechadas y deben ser ya desterradas de la mente de la raza, porque solamente nos han hecho daño durante tanto tiempo, y nacen de una interpretación muy estrecha, reducida y absurda de las Sagradas Escrituras. Espero que te haya gustado este mensaje. Soy el reverendo Juan Salazar. Hasta la próxima.